grupo de amigos entusiastas de lo paranormal visitaron un cementerio. Lo particular de este cementerio es que en este lugar se encuentra la tumba del creador del White Star Line, la compañía que fabricó el Titanic. Es así que trataron de conectarse con los fantasmas del Titanic, y de acuerdo con ellos, la vibra en el lugar era extraña, en especial en el área que verás a continuación. Dicen que se podía sentir cierta negatividad. Because when they're new, they look like that, don't they? They're like raised until they like level out. Because it takes ages for the grass to settle back down, doesn't it? It is very sinky. La cabeza y la parte superior del torso de una persona parecen flotar, y de repente se evapora fuera de la vista. Podemos ver que la imagen es ligeramente traslúcida y brumosa. Algunos dicen que lo más espeluznante de esta aparición es la manera en cómo desaparece en el aire. ¿O acaso esta figura brumosa tiene otra explicación, quizás más simple? ¿Tú qué piensas? La siguiente grabación fue captada por una cámara de tráfico en Wessex, Gran Bretaña, en la que supuestamente se grabó a una criatura bastante inusual. Ahora, no es raro que cámaras de carretera capten algo de vida salvaje, en especial por los caminos cerca a algún bosque. Ocurre muy a menudo. Sin embargo, esta grabación es diferente. Hay algo que parece no encajar en esa categoría. Podemos ver una carretera muy transitada, y luego, una extraña criatura aparece del lado izquierdo, desde la oscuridad, y corre por los 4 carriles de la carretera en unos pocos segundos. Lo extraño de este incidente son las piernas de la criatura que se doblan hacia adentro, lo que hace que muchos crean de que se trataría de una criatura inexplicable. Algunos dicen que incluso parece ser un poco humanoide. Es bastante extraño. ¿Qué clase de ser es este? Sabemos que la grabación es real, esto realmente sucedió, pero ¿qué tipo de ser o animal acabamos de ver? Este usuario, Frank, es conocido por explorar minas abandonadas, cuevas, los lugares más recónditos y misteriosos que te puedas imaginar. Es así que en esta oportunidad, está explorando una antigua mina de mineral, cuando de la nada, empieza a desarrollarse actividad inusual. I don't know why that one chain is swinging back there. Don't know if you can see that in the video or not. Yeah, this mine definitely has a very spooky vibe to it. So I'm gonna head back out and check out the other stuff that's here. This is just too wet and too muddy. And obviously something is making the chains swing, so. Cadenas que se movían completamente solas hicieron que Frank se sintiera inquieto, entonces se fue, pero él quería saber más sobre esta misteriosa mina, por lo que regresó unas semanas más tarde, y después de otro recorrido por la cueva abandonada, capturó algunas cosas aún más inexplicables. Foot in diameter, the big cross timbers, so they had to put big ones in here to hold up all of this rock. You can see right here where some of these boards are bending. Do you hear that? Sounds like what is that, wind? I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? It stopped. Well, I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but
That's crazy. Don't know if that's a bird or I don't know what that is. It almost sounds like snakes, but Esos sonidos son simplemente aterradores, pero, lo que es aún más escalofriante, es lo que podría haber captado en la mina. okay. I came across this noose here in the intersection in the mine. Tunnel going that way and that way. And then here's the noose tied to a beam way up there. Algo estaba acechándolo en las sombras, una criatura, persona o entidad no identificada estaba mirando a Frank. Este video tampoco se ha explicado completamente qué fue eso exactamente, acaso el responsable de esos sonidos extraños y esas cadenas que se mueven por sí solas. Este es otro extraño video que fue captado por cámaras de seguridad. El sistema, que era monitoreado por un guardia de seguridad, quien cuenta que, durante su turno, en la noche, ocurrían cosas extrañas. Un día siguió a esa extraña sombra por todo su recorrido por el museo y esto es lo que captó. También se vio una extraña orbe. La persona que grabó estos videos, Kaylin, nos cuenta en primer lugar cómo sufrió un accidente, ese es el motivo por el cual ahora pasa más tiempo en casa. Desde entonces, cada vez que se queda sola, suceden extraños y aterradores eventos. Oh my god. De alguna manera, las dos puertas se abren solas, casi al mismo tiempo. Kaylin se sienta en la cama, paralizada de miedo. Pero unos días después, esto sucedió.
Justo como antes, se escuchan unos pasos muy pesados yendo a su habitación, para luego ver cómo la puerta se cierra por sí sola, una vez más. Desde entonces Kaylee no quiere hablar de estos incidentes, eventualmente mejoró, y regresó a su vida normal. Si estos eventos siguen ocurriendo, o no, permanece en misterio.